Hola, en este capítulo vamos a ver el método de las diferencias divididas. Este método es una herramienta que nos permite interpolar una función por medio del polinomio de Lagrange. Principalmente el método de las diferencias divididas consiste en tomar una función f de x, cuyos puntos conocidos son x sub 0, x sub 1 hasta x sub n. Y esta función la queremos interpolar por medio del polinomio de Lagrange Pn x igual a sub 0 más a sub 1 de x menos x sub 0 más a sub 2 por x menos x sub 0 por x menos x sub 1 más, así sucesivamente, más a sub n por x menos x sub 0 por x menos x sub 1 hasta llegar a x menos x sub n menos 1. Este polinomio de Lagrange nos va a generar una aproximación de la función f de x teniendo en cuenta estos puntos, ¿vale? Donde el polinomio va a ser de grado n, ¿listo? En donde debemos tener presente que a sub 0, a sub 1, a sub 2 hasta a sub n son constantes y estas constantes son las que vamos a determinar por medio del método de diferencias divididas, ¿listo? Entonces, debemos tener en cuenta que los subíndices a sub 0, a sub 1, x sub 0 están muy relacionadas. ¿Por qué? Si nosotros tomamos y igual a 0, pues ¿qué vamos a tener subindizado con y igual a 0? Pues va a ser a sub 0 y x sub 0. Nosotros para determinar esta constante a sub 0 lo que debemos hacer es reemplazar en el polinomio p sub n de x el valor x igual a x sub 0. Entonces nos queda p sub n de x sub 0 igual a sub 0 más a sub 1 por x menos, reemplazamos este x, entonces sería x sub 0 menos x sub 0 más a sub 2 por x sub 0 menos x sub 0 por x sub 0 menos x sub 1 más así sucesivamente a sub n de x menos, aquí es x sub 0, menos x sub 0 por x sub 0 menos x sub 1 hasta llegar a x sub 0 menos x sub n menos 1. ¿Listo? Como podemos observar, aquí se nos cancelan estos dos valores, entonces esto se nos vuelve 0, esto de aquí también se nos vuelve 0 y aquí también vamos a tener 0. Entonces el único valor que nos queda es p sub n de x sub 0 igual a sub 0. Ya que estamos interpolando, entonces este p sub n de x sub 0 debe ser igual a calcular f de x sub 0, ¿cierto? Entonces tendríamos la siguiente igualdad. F de x sub 0 igual a p sub n de x sub 0 igual a sub 0. Es decir, que a sub 0 es igual a calcular f de x sub 0. ¿Listo? Entonces, si nosotros tenemos y igual a 1, pasa algo similar. Entonces tenemos a sub 1 y x sub 1. ¿Listo? ¿Y cómo vamos a determinar la constante a sub 1? Pues reemplazando la variable x sub 1 en nuestro polinomio. Entonces obtenemos p sub n de x sub 1 y esto va a ser igual a sub 0 más a sub 1 por x menos x sub 0 más a sub 2 por, aquí es x sub 1, aquí es x sub 1 menos x sub 0 y aquí x sub 1 menos x sub 1 más así sucesivamente a sub n por x sub 1 menos x sub 0 por x sub 1 menos x sub 1 por x sub 1 menos x sub n menos 1. ¿Listo? Y aquí, ¿qué se nos va a cancelar? Aquí podemos observar, aquí queda igual, ¿verdad? Y aquí nos queda x sub 1 menos x sub 1. Por lo tanto, toda esta expresión de aquí se nos vuelve 0. De igual manera, aquí tenemos x sub 1 menos x sub 1, también se nos va a 0. Por lo tanto, nos queda simplemente p sub n de x sub 1 igual a sub 0 más a sub 1 por x sub 1 menos x sub 0. ¿Listo? Ya, como lo dije anteriormente, estamos interpolando. Entonces, el valor del polinomio p sub n de x sub 1 debe ser igual a el valor de f de x sub 1. Entonces, lo que hacemos es reemplazar. Entonces, p sub n de x sub 1 pues es igual a f
de x sub 1. Y esto pues es igual a sub 0 más a sub 1 por x sub 1 menos x sub 0. Ya que estamos determinando la variable a sub 1, lo que hacemos es despejarla. Entonces vamos a tener f de x sub 1 menos la constante a sub 0 igual a sub 1 por x sub 1 menos x sub 0, ¿verdad? ¿Listo? Algo que debemos recordar es que habíamos determinado que a sub 0 era igual a f de x sub 0. Entonces lo que hacemos es reemplazarlo. Tenemos f de x sub 1 menos f de x sub 0. Y esto va a ser igual a x sub 1 menos x sub 0 por a sub 1. ¿Listo? Ahora sí podemos despejar a sub 1. Entonces vamos a pasar a dividir esta expresión de aquí. Y tenemos f de x sub 1 menos f de x sub 0 igual a sub 1. Y aquí dividimos x sub 1 menos x sub 0. Y ya hemos determinado nuestra segunda constante a sub 1 a partir de nuestra función f de x sub 1 menos f de x sub 0, que son valores que ya debemos tener inicialmente. ¿Listo? Entonces, si seguimos con i igual a 2, igual a 3 hasta n, entonces podemos obtener nuestras diferencias divididas de esta manera. Pero existe una notación muy particular de las diferencias divididas que nos facilita mucho más el procedimiento. Esta es la siguiente. Entonces, la primera diferencia dividida de f con respecto a x sub i la vamos a representar como f, y aquí tenemos corchetes cuadrados de x sub i igual a f de x sub i. ¿Listo? Entonces, si queremos calcular esta diferencia dividida, lo único que debemos hacer es evaluar f de x sub i. ¿Listo? La segunda diferencia dividida de f con respecto a x sub i y x sub i más 1 la vamos a determinar por medio de la siguiente notación. Entonces va a ser f de x sub i y x sub i más 1 va a ser igual a f de x i más 1 menos f de x sub i sobre x sub i más 1 menos x sub i. ¿Listo? Ahora, vamos con la tercera. La tercera diferencia dividida con respecto a x sub i más 1 y x sub i más 2 va a estar dada por f de x sub i más 1, x de i más 2 menos f de x sub i más 1, x sub i. Y todo esto sobre x sub i más 2 menos x sub i. Listo, entonces aquí ya estamos expresando una diferencia dividida teniendo en cuenta tres valores y la estamos expresando en términos de nuestra anterior diferencia dividida. Además, podemos notar que los valores que van en nuestro denominador son los extremos. Tenemos x sub i más 2 menos x sub i. Aquí tenemos x sub i más 1 menos x sub i. ¿Listo? En general, la k'enésima diferencia dividida va a estar dada de la siguiente manera. De forma general, va a ser f de x sub i más 1 hasta x sub i más k, y esta va a ser igual a f, tomamos x sub i más 1 hasta x sub i más k. Entonces nos quedaría x sub i más 2 hasta x sub i más k. ¿Listo? Menos, aquí debemos tener cuidado, menos la diferencia dividida. Entonces ahora sí tomamos x sub i más 1 hasta x sub i más k menos 1. Y todo esto lo vamos a dividir por la diferencia que son los extremos x sub i más k menos x sub i. Igualmente aquí, x sub i más k menos x sub i. ¿Listo? Esto lo podemos escribir en una sola fracción, pero aquí por motivos técnicos los voy a dejar de esta manera.
da lo mismo. ¿Listo? Entonces ya sabemos cómo reescribir nuestras diferencias divididas teniendo en cuenta esta notación. ¿Listo? Esto nos hace un poco más fácil el proceso, ya que si vamos a calcular esta diferencia dividida, pues la vamos a hacer por medio de la anterior, que se supone que ya la debemos haber calculado. Y así vamos a tener en cuenta las diferencias divididas que hemos calculado anteriormente. Hay una forma de calcular nuestro polinomio de Lagrange teniendo en cuenta pues los puntos de nuestra función que queremos interpolar por medio de una tabla. Esta tabla nos facilita mucho la vida porque nos evita que realicemos operaciones innecesarias, ya que vamos a simplemente necesitar ciertos valores, no los necesitamos todos, porque si nosotros reemplazamos cada una de las constantes, nos vamos a dar cuenta que nos van a sobrar operaciones. Entonces, reescribiendo nuestro polinomio teniendo en cuenta las constantes, con la nueva notación va a estar dada de la siguiente manera: p sub n de x va a ser igual a sub 0, que recordemos que esta vendría siendo f de x sub 0, más a sub 1, que esta la escribimos como f de x sub 0 x sub 1, y tenemos x menos x sub 0, más f de x sub 0 x sub 1 y x sub 2, y esto va a ser x menos x sub 0, x menos x sub 1, más, así sucesivamente, f de x sub 0, x sub 1, hasta x sub n, por x menos x sub 0, por x menos x sub 1, así sucesivamente hasta x menos x sub n menos 1. ¿Listo? Y así vamos a obtener nuestro polinomio de Lagrange teniendo en cuenta la notación de diferencias divididas. Entonces, como pueden observar, no todas las diferencias divididas son las que nos sirven para determinar nuestro polinomio. El primer valor que debemos ubicar son los de los subíndices. Entonces aquí ponemos i. Entonces empezamos desde 0, 1, 2 hasta llegar a n. ¿Listo? Lo siguiente que ubicamos es x sub i, que son los valores que tenemos de nuestra función. Entonces ponemos x sub 0, x sub 1, x sub 2, hasta x sub n. ¿Listo? Lo siguiente que debemos hacer es calcular f de x sub i. ¿Listo? Entonces calculamos f de x sub 0, que recordemos que esto es igual a f de x sub 0. ¿Listo? Y continuamos así hasta llegar a f de x sub n. ¿Listo? Lo siguiente que debemos hacer es determinar las segundas diferencias divididas, es decir, f de x sub i, x sub i más 1. Listo, entonces si por ejemplo tenemos i igual a 0, que es este de aquí, entonces nos damos cuenta que aquí está relacionado x sub 1, entonces lo que hacemos es ubicarlo en la iteración i, ya que esta está relacionada, entonces la ubicamos aquí, sería f de x sub 0, f de x sub 1, y ahí hacemos uso de la fórmula que acabamos de dar anteriormente. ¿Listo? Y así las determinamos todas hasta llegar a f de x sub n menos 1 a x sub n. ¿Listo? Después sacamos las terceras diferencias divididas. Entonces aquí va a ser f de x sub i más 1, y aquí x sub i más 2. ¿Listo? Entonces aquí sí tenemos que i es igual a 0, observamos que aquí tenemos x sub 0, x sub 1 y x sub 2. Entonces nos vamos al mayor, que sería la iteración 2. Esta está relacionada, por lo tanto la ponemos en la fila de la segunda iteración. Entonces nos quedaría f de x sub 0, x sub 1 y x sub 2. Y de nuevo la aplicamos por medio de la fórmula hasta llegar a f de x sub n menos 2, x sub n menos 1, hasta x sub n. ¿Listo? ¿Listo? Y así vamos determinando todas nuestras diferencias divididas hasta llegar a nuestra enésima diferencia dividida. ¿Listo? En donde vamos a tener en presente lo siguiente. Por el polinomio, como está escrito, simplemente nos debemos fijar en los valores que están en la diagonal superior. Entonces, si tenemos
Aquí tenemos f de x sub 0, entonces vamos a tomar este f de x sub 0. Aquí tenemos x sub 0, 1. Y aquí tomamos este valor de aquí. Aquí vamos a tener x sub 0, x sub 1 y x sub 2. Y lo que hacemos es reemplazarlo. Y aquí al final debemos obtener x sub 0, 1 hasta x sub n, que es la enésima diferencia dividida. Y así los podemos obtener un poco más fácilmente, ya que si nosotros observamos f de x sub 0, x sub 1 va a estar dependiente del valor de f de x sub 0 y del valor de f de x sub 1. Entonces, como podemos observar, nos queda un poco más fácil teniendo en cuenta nuestra tabla de resultados. Espero que este video haya sido de gran ayuda para ti. En el próximo capítulo veremos un ejemplo de estas diferencias divididas aplicada a una función en específico.